¿cuáles deberían ser las expectativas de estas empresas que arrancan un video podcast? O sea, ¿cuáles podrían ser un poco los objetivos a corto, medio y largo plazo? Porque igual, por ejemplo, Andoni, antes mencionabas el SEO, ¿no? Y cualquier cliente que te venga, lo primero que yo creo que cuando alguien que vende un servicio SEO es decirle, hey, si estás buscando resultados dentro de un mes, olvídate. En todo caso, vete a pago, que si los costes te encajan, pues ahí vas a tener resultados mañana conforme arranquemos. Pero en SEO, 6 meses, un año. ¿Qué pasa cuando arrancamos con un video podcast? ¿Cuáles pueden ser las expectativas realistas? Pues a ver, yo creo que el objetivo último tiene que ser generar comunidad. El objetivo, o sea, tiene que ser una consecuencia, no un objetivo, la comunidad. Entonces, empezando por el final, ¿vale? Como primero a corto, lo que te hace generar tu propia línea de contenido es plantearte muchas cosas. Y creo que eso a muchas agencias y a muchas empresas les viene muy bien. Porque tú empiezas a plantearte quién quiero ser de cara al público y te empiezas a hacer preguntas que sin darte cuenta empiezan a replantearte muchas cosas. Oye, ¿cuál es mi tono de comunicación? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy ofreciendo? ¿Quién soy en el mercado? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, solo eso como un objetivo, ya creo que es muy positivo para la agencia. El hecho de decir, plantearte una línea de comunicación te expone y te hace realmente pensar y te ayuda mucho a que tu modelo de negocio tenga sentido. En segundo lugar, pues es, una vez analizado todo eso, es tener ese contacto con tu ecosistema. Ya no solo porque tu ecosistema no tiene por qué ser cliente final. En este caso, no sé si en algún momento llegaremos a colaborar, por ejemplo, vosotros y nosotros, pero la realidad es que estamos en el mismo ecosistema y estamos manteniendo una conversación de actores o de players que estamos un poco pues trabajando en cosas relativamente similares, con lo cual eso ya te permite o te fuerza a hacer un research sobre, oye, ¿quién está en mi jardín? ¿No? Y sobre todo tender puentes que de alguna manera nunca sabes cuándo te van a venir bien. Entonces, ya solo por tu cartera de stakeholders y de gente y de proveedores que tienes a tu alrededor, segundo punto a tener en cuenta, súper importante. O sea, vas a empezar a hacer un marketing relacional, como decía antes Mireia, espectacular, porque tu propia agenda editorial de publicación de ese podcast, si realmente te lo tomas en serio, te va a forzar a, oye, la semana que viene no tengo invitado. Vale, pues venga, me voy a poner a mirar por aquí, por allí, quién me gusta, quién no me gusta, con quién me siento más identificado, quién no. Entonces, es así. De repente, a lo mejor, un día te pones en contacto con un cliente que realmente te interesa, establecéis esa conexión, esa relación, y al final acaba siendo un cliente final. Con lo cual, ya en tercer lugar, tendrías como esa venta, ¿no?, implícita en la creación de tu contenido. Y ya por último, pues lo que decíamos antes, lo que nos hace muchísima ilusión y demás, es que ya valoren tu formato como un espacio donde se ha generado una comunidad, donde hay un diálogo y donde realmente pues incluso se puede hacer negocio en el propio sitio per se. Y yo también ahí, como por apuntillar, diría que lo que ha empezado diciendo Andoni, que no se obsesionen con el número de oyentes. Yo, para mí, es hacer un episodio para trocearlo. O sea, tú te consumes ya La Resistencia en Instagram, un podcast de 1 hora, a no ser que sea tan interesante como este, Carlos, que aprendas un montón y que seas el sector y te apetezca un poco escuchar modelos de negocio de otras agencias, ¿no? Y de verdad que no es peloteo, yo lo escucho mucho, pero creo que es importante que se pueda consumir, o sea, adaptarte a los hábitos de consumo del nuevo consumidor, la redundancia, ¿no? O sea, de decir, vale, voy a ver cómo consume eso, mi contenido y qué puedo darle para facilitarle ese consumo. Entonces, nosotros, por ponerte un caso práctico, digamos, nos abrimos en canal. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Ana Guerra en el Capra Dinner en directo. Había 20 personas, o sea, en directo, pero en Instagram llevamos ya, con un TikTok que hemos subido hoy, 500.000 de views. Entonces, no nos preocupa para nada en lo que es el programa en directo, porque sabemos que luego la gente que nos consume es gente también, pues, joven, etcétera, que tiene unos hábitos de consumo muy diferentes. Entonces, si es algo muy nicho, que es de escuchar bien, ¿no? Pues a nivel empresarial, pues evidentemente igual sí que te lo escuchas, pero ver un poco lo que decía Andoni, en cómo quieres que te reconozcan y en qué te quieres diferenciar. Ya lo mismo, con un set ya directamente, lo que tienes detrás ya dice mucho de quién eres. Esto, por ejemplo, es una jungla porque decíamos que nos tenemos que abrir a machetazos en redes sociales, no sabíamos cómo hacerlo, pues bueno, hacemos una jungla muy modo Jumanji, ya solo con eso, pues el vídeo, si lo ves en redes, te puede impactar más, a lo mejor antes con un fondo sólido, pero un poco hay como muchas palancas que puedes tocar para que eso triunfe, pero sobre todo eso, no obsesionarse con lo quiero todo para allá. O sea, es algo que va a ir muy poco a poco. Ahora con el dinero llevamos desde finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Y ahora se está viendo ahora resultados bastante rápido para lo que pensábamos. Pero sí, ni un año.
Claro. Ni un año. No, Pero no. es verdad que eso, que es porque estamos todos los días subiendo contenido troceado, lo tenemos claro. O sea, el programa por sí solo, una vez a la semana, no funcionaría. O sea, 35 programas. 35 programas. 35 programas llevamos, sí. Son unos cuantos, que claro, es que uno semanal da para mucho. Pues, chicos, me voy a aprovechar de vosotros, ¿vale? Y os voy a pedir aquí como una especie de mini consultoría, porque hemos hablado aquí de métricas y imagino, claro, si pensamos en, oye, ¿y qué métricas habría que tener en cuenta? ¿Cuáles son relevantes a vigilar? Porque estoy seguro que mucha gente no sabría muy bien qué ver, pero claro, esto siempre va muy ligado a qué objetivo estás persiguiendo, porque Claro. seguramente, utilizando el mismo formato, como os decía, es que esta discusión la hemos tenido en el equipo con algún compañero que estaba generando las píldoras y demás, y decía, ostras, es que el número de visualizaciones, tal, y decía, oye, que a mí me da igual, es que yo no estoy buscando llegar al más media, a las grandes masas, yo lo que quiero es tener la oportunidad de sentarme con una agencia y si me escuchan, me lo invento, 100 personas de agencia, es que para mí ya es un éxito, no necesito el medio millón, ¿no? de visualizaciones. Entonces, claro, teníamos esta duda en Mr. Landon, que era un visualizaciones versus estar presente, ¿vale? O impactar. Y era aquí donde nos salía la duda de, vale, como bien decís, está el episodio, que la verdad que estamos muy contentos con el número de visualizaciones que suelen tener en YouTube, que con que llega a 100 nosotros estamos contentos. Pero teníamos la duda con las píldoras, ¿no? Que una persona del equipo destacaba y decía, ay, es que yo creo que no están teniendo un gran número de visualizaciones. Y yo decía, ya. Y claro, y eso el algoritmo, ya que lo hemos mencionado tanto, claro, como vea que esto no tiene interés, igual cada vez nos va a mostrar menos, igual deberíamos ser más selectivos con lo que publicamos, etcétera. Y yo estaba un poco más en el otro bando de, ya, pero a mí lo que me interesa es como estar presente y poder hacer el mayor número de impactos posibles para estar en el top of mind siempre, porque el día que me recuerden que sea como voy a estar ahí. Y es verdad que a veces no nos paramos a ver las cosas, pero sabemos que esa empresa está constantemente ahí, aunque incluso no le preste mucha atención. Entonces, llegados a este punto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Estáis más en el lado de, hombre, Carlos, si no estáis teniendo muchas visualizaciones, cuida un poquito más el contenido? O, oye, tío, impacta a muerte, que es que aquí hay tanto que es normal que estas métricas sean así? Pues es un planteamiento bastante interesante porque, a ver, mucho impactar no implica buena estrategia. O sea, eso es así. O sea, eso es empezando por lo último que has dicho, que me parece un planteamiento que nosotros también lo tuvimos en un momento, de decir, oye, venga, subimos a casco porro y ya está. No con nosotros en este caso, ¿no? Pero sí con clientes. Por ejemplo, hemos tenido algún cliente que se subían muchísimas cantidades de vídeos ingentes, pero sin ningún tipo de estrategia, porque en este caso unos con otros, nosotros producíamos solo, la estrategia la llevaba a otra agencia y tal, y no. Entonces, el subir más no implica que en algún momento vayas a petarlo. Creo que es uno de los ingredientes que hay que tener, pero siempre muy auditado en todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí que es importante tener hitos. Yo te digo, algunas cosas de este mentoring que estamos haciendo de manera gratuita y porque nos cae súper bien. Te digo, 3 meses en TikTok para ver resultados suele ser suficiente. ¿Vale? Okay. O sea, si tú estás subiendo contenido a TikTok, contenido diario, nosotros subimos contenido diario, decimos que también una estrategia en TikTok es como mínimo subir 3 contenidos a la semana. Si subes menos de eso ya estarías atentando contra una estrategia bastante pobre de generación de contenido, ¿vale? Que no te, o sea, sobre todo que no te permite analizar si los resultados están siendo buenos o malos, ¿vale? Entonces, nosotros subimos TikTok diario. En 3 meses tienes que ser capaz de ver si ha habido una evolución. La evolución no tiene por qué ser que a los 3 meses tengas 1 millón de visitas, pero si se empezó con 100 y a los 3 meses tienes 1000, pues oye, te da para... Hay una evolución. Ha habido una evolución. Vamos a ver los 3 meses siguientes cómo van, ¿no? Entonces, en trimestres, ir viendo un poco cómo va, ¿vale? Entonces, esa sería como una métrica que te vendría bien ahí. Luego, hay otras muchas métricas que hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, no tienen que ver con las visualizaciones, no tienen que ver con el B2C. Oye, ¿cuánto ecosistema hemos abierto gracias al podcast? O sea, vamos a ver el intangible. ¿Con cuánta gente hemos hablado que no hubiéramos hablado si no hubiéramos tenido el podcast? ¿Con cuánta gente incluso estamos a punto de cerrar negocio o por lo menos hablando de oportunidad de negocio? Porque no tiene por qué haberse cerrado, pero oye, tal, me ha hablado de ti, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. ¿Cuánto hemos hecho si no hubiéramos hecho el podcast? Y luego, por último, ver cuánto nos está costando el podcast. Porque realmente el podcast es una herramienta muy barata si la llevamos a basics, ¿no? Entonces, a mí
mí me parece que por la inversión que se hace ahora mismo, o sea, tiene que ver más con esfuerzo y tiempo de oportunidades de estar haciendo que planteamiento económico. Entonces, ahí es donde realmente hay que ver la viabilidad del podcast. O sea, las visitas, es lo que dices tú, las visitas son lo último en lo que hay que fijarse. Sobre todo siendo algo de nicho, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que nosotros en un inicio planteamos el programa como, oye, vamos a hacer un programa de entretenimiento. Y sí que fuimos muy con el foco del B2B, pero sí que había una intención muy grande de, oye, queremos que esto, lo que ha dicho antes Mireia, siempre hemos tenido la cosa de decir, joder, nos encantaría poder dedicarnos a nuestro producto propio, ¿no? Y tener marca y tal y cual. Entonces sí que nosotros ahí las visitas sí que todo ello como muy dirigido ahí, y por eso también hemos elegido el sector del entretenimiento, porque es un mass media. O sea, ahí es irte a un océano gigante. En cuanto nos vamos más a nicho, pues llevamos más a menos y hay que ser consecuentes en las visitas que tenemos. Pues obviamente que una persona que te está hablando de marketing llegue a 1 millón de visitas, pues joder, tiene que ser una muy buena conversación, o tienes que tener una comunidad ya muy fiel, o ha tenido que soltar alguna burrada muy grande, ¿sabes? Para que sea así.